Víctor Aramburu, muy buenas noches. Iniciamos la semana y me da mucho gusto hacerlo contigo. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Buenas noches, Juan, y buenas noches al auditorio. Bien, gracias. ¿Y tú? ¿Cómo Todo estás? bien, pues dos temas para tratar. Uno, lo que tiene que ver con la soberanía energética, los amparos que se han presentado, la respuesta del Poder Judicial. Y pues otro, el TEMEC. ¿Qué te parece si iniciamos rápidamente con el asunto de la política energética? ¿Cómo ha sido un dime y un direte desde hace ya varias semanas, Víctor? Mira, en ese sentido, la COFECE está haciendo uso de sus atribuciones, o sea, finalmente es un órgano autónomo, nada más que, pues no hay que obviar, básicamente, bueno, pues, de cuáles son los antecedentes del actual titular del Pleno, ¿no? Básicamente parece que están extendiendo una estrategia que algunas organizaciones de la sociedad civil llevan al exterior, particularmente muy identificadas con Claudio X González, ¿no? Esta cuestión del litigio estratégico. Pues la actual titular del Pleno de la COFECE anteriormente había trabajado en alguna de estas organizaciones de la sociedad civil asociadas a este personaje, y pues básicamente están llevando a cabo una estrategia de litigio estratégico, pero pues con recursos del erario, ¿no? Entonces, pero bueno, pues al final está dentro de sus atribuciones, es parte de los llamados contrapesos. Finalmente, en última instancia, quien tiene la palabra es el Poder Judicial, para eso está, ¿no? Para dirimir controversias entre poderes, en este caso en particular con un órgano autónomo, y pues a ver qué es lo que decide, ¿no? ¿Y cuál piensas tú que sea el reto del gobierno federal para garantizar la autonomía energética de nuestro país y finalmente para que el trato sea justo, para que exista desarrollo, para que el recibo de la luz no nos llegue cada vez más caro, enriqueciendo a empresas extranjeras que pues no cumplen con los parámetros que tienen en sus países y aquí quieren llegar a ser los directores de orquesta? Pues en última instancia también es una cuestión de mercado, ¿no? Porque finalmente estas empresas tenemos una capacidad instalada que sobrepasa la demanda en México, y básicamente lo que han estado es vendiéndole a CFE el excedente de electricidad que producen, pero CFE lo que hace es subsidiar básicamente la transmisión, ese costo no está incluido. Entonces, pues básicamente están privatizando las ganancias en este caso y trasladando las pérdidas o los costos de la transmisión, que finalmente lo tiene, a la sociedad. Es algo que está pagando, que está saliendo finalmente del erario. Víctor, otro tema que tenemos para el día de hoy, no quiero que se nos vaya el tiempo, es el TEMEC que entrará en vigor en un par de días. Se sigue discutiendo en el Poder Legislativo. Oye, el día de ayer quisieron ahí dar como una especie de madruguete, dijeron los diputados del bloque opositor que no ampliarían las discusiones. Ya luego parece que alguien les jaló las orejas, ¿no? Sí, así es. De hecho, pues yo creo que les jalaron las orejas en varios sentidos, ¿no? Porque hubo una descoordinación. Por una parte, por unanimidad en el Senado se aprobó que hubiera este periodo extraordinario, pero por su parte los diputados del bloque opositor se fueron por la libre. Sin embargo, hay que recordar que buena parte de los clústeres exportadores están localizados precisamente en estos estados de oposición, particularmente en el Bajío y en la frontera norte. Entonces, ya anteriormente quien había hecho presión para que se aprobaran estas leyes complementarias al TEMEC fue el Consejo Coordinador Empresarial. Entonces, pues es posible que más bien haya venido la presión ahí por parte de los empresarios, ¿no? De sus jefes, ¿no? De sus verdaderos jefes. Sí, así es. Oye, y hablando de este importante tratado, Víctor, ¿cuál es tu lectura? ¿Qué lectura le das? ¿Realmente beneficiará al desarrollo de nuestro país? ¿Cuáles son pues las condiciones que se siguen discutiendo? ¿Cuáles son los beneficios que nos va a traer? Y sobre todo pues a los ciudadanos de a pie, ¿no? Porque hablamos mucho de las empresas, de las importaciones, de las exportaciones, pero a veces nos parece lejano a nosotros, a los ciudadanos de a pie, ¿cómo nos va a beneficiar? Mira, el tratado, aún sin entrar en vigor, ya tuvo efectos benéficos para los ciudadanos, particularmente porque una de las cláusulas que particularmente trató de, bueno, que fue la razón de ser de esta renegociación por parte del presidente Trump, fue lo que tiene que ver con asuntos de los salarios. Entonces, en ese sentido, el tratado, aún sin entrar en vigor, ya tuvo efectos, particularmente en términos de la democracia sindical, que digamos que es a mi muy modo de ver, es una de las mayores reformas estructurales, utilizando el lenguaje que se utilizaba mucho en el anterior régimen.
Los que ha beneficiado sindicatos a los charros, trabajadores, por una Víctor, parte. utilizando un lenguaje más coloquial, Por ¿se una acaban parte. los sindicatos charros o no? Se acaban los sindicatos charros por una parte, por otra parte el aumento sustancial del salario mínimo que ya vimos en 2019 y en 2020, que también fue una de las cosas sobre la mesa que se aprobó en el TEMEC. También va a haber beneficios en términos de protección ambiental. Otro gran beneficio que trae el tratado, eso sí ya entrando en vigor, es que ahora se pide, por ejemplo en el caso de la industria automotriz, que el 75% del valor de los vehículos sea producido en América del Norte. ¿Cómo nosotros podemos aprovechar eso? Para varias empresas europeas y asiáticas que quieran utilizar a México como trampolín exportador, pues por una parte van a tener que incrementar el contenido, particularmente en autopartes, pero por otro lado hay también ahí otra cláusula que prevé el nuevo TEMEC, que tiene que ver con que el 40% del valor de los vehículos deberá venir de plantas que paguen $16 la hora. Reserva en particular para el desarrollo tecnológico una parte muy de esta parte, o sea, bueno, que tienen que ser pagados a $16. Un desarrollador o un administrador de Estados Unidos o canadiense gana mucho más que eso de la hora. Sin embargo, en México esto podría ser una ventaja si las ensambladoras asiáticas y europeas deciden aprovechar esta oportunidad y hacer desarrollo e investigación aquí en México. Entonces, esa es una de las partes que podíamos aprovechar del tratado. Por otra parte... A ver, pero detengámonos si estás de acuerdo, Víctor, un poquito en esto. Me estás diciendo que entonces México se puede convertir en la puerta de entrada de exportaciones europeas o asiáticas a los Estados Unidos y a Canadá, con condiciones para ellos menos caras que en esos países, pero para México mejor pagadas de lo que normalmente ha sido. Efectivamente, y además abriré la puerta al desarrollo tecnológico, cosa que no se da en este país. O sea, las armadoras estadounidenses y canadienses, particularmente estadounidenses, hacen su desarrollo en Detroit, no lo hacen en México. Entonces, para empresas transnacionales europeas y asiáticas, pues México puede representar una oportunidad, y en ese sentido se generarían empleos mejor pagados, pero también empleos que tienen que ver con desarrollo tecnológico. Entonces, ahora sí, nuestros ingenieros no tendrían que migrar a Estados Unidos si quieren seguir una carrera en términos de desarrollo en la industria automotriz. Por otra parte, está también el tema de la inversión extranjera directa. Mucho se ha hablado de que la inversión extranjera directa ha caído o que sí caería. Esto no necesariamente es cierto. Si vemos, por ejemplo, cuáles son los países que han aumentado incluso su inversión extranjera directa en relación con el promedio de los últimos 3 años, de 2016 a 2018, en comparación con 2019, vemos que Dinamarca, Colombia y países como Austria, Francia, Bélgica, Portugal, Rusia, Suecia, Suiza, Reino Unido, Alemania y Australia han crecido a doble dígito en comparación. Entonces, pues ahí se ve prácticamente que son estos países los que le están apostando a México. Por otra parte, ¿en qué sectores han invertido? Particularmente en banca, en automóviles y camiones, en telecomunicaciones, en bebidas, en cerveza, ¿no? De Bélgica sobre todo, ¿no? Particularmente de Bélgica. Oye, Víctor, pero aquí están los muchos beneficios de este tratado. Finalmente, porque se nos acaba el tiempo, ¿cuáles son los riesgos principales que tú lees en él? Mira, uno de los riesgos es que nos están pidiendo que adoptemos un estándar en términos de variedades vegetales más moderno, que suele ser más favorable a las empresas transnacionales. Sin embargo, bueno, está la ley de protección del maíz nativo que se acaba de aprobar, para que no vaya a haber precisamente estas cuestiones de que se robe la propiedad industrial, eso, si lo queremos ver así, de nuestros campesinos, ¿no? Que tienen bastantes variedades, un pool genético muy amplio de variedades locales de maíz particularmente. Entonces, eso puede ser un riesgo, pero también puede ser una oportunidad en el sentido de, bueno, de que se puedan asociar incluso con estas transnacionales, ¿no? Y obtener mayores retornos por su producción. Víctor Aramburu, muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche. Ya hablaremos la próxima semana, me imagino que también sobre este importante tratado. Qué gusto saludarte. Gracias, Juan, igualmente.